Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos muy felices y contentos de poder ya estar una nueva oportunidad de estudio bíblico para poder aprender un poco más lo que la palabra del Señor quiere para nosotros. Hoy día estamos debutando con un programa especial, un programa nuevo para poder transmitir y esperamos que sea puede ser de mucha eficiencia y pueda servir para todos ustedes para que de alguna otra manera podamos entender el estudio que vamos a tener el día de hoy. De verdad estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes. Es un día esperado por mí, es un día en el cual yo deseo estar en contacto con todos ustedes. Y esperamos en el Señor que sea un tiempo en lo cual lo podamos disfrutar, sea un tiempo en donde podamos gozarnos en el compartir y también el aprender lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a ir de lleno, ¿cierto?, a lo que hoy día vamos a aprender y ojalá todos ustedes puedan tener en su casa el material que yo les hice llegar por medio de por medio del WhatsApp. Espero que ojalá todos los tengan a mano y sea de bendición. El tema que vamos a hablar hoy día es muy contingente, hermano. La semana pasada comenzamos a hablar un tema bastante interesante, ¿cierto? Un tema que generó bastante debate y bastante conversación dentro de la iglesia, ¿cierto? Y fue a hablar acerca de la homosexualidad y cómo la homosexualidad ha ido creciendo y ha ido tomando protagonismo amplio, ¿cierto? En todos los aspectos, ¿cierto?, de nuestra sociedad. Y en esta misma línea, ¿cierto?, en el tema de cristianos en este tiempo, vamos a hablar también hoy un tema bastante interesante que tiene que ver con el cristiano en este tiempo y vamos a hablar acerca de la Biblia y el feminismo. Hermanos, es muy claro esta situación, hermano, y cómo el Señor lo plantea. Pues, ¿y por qué queremos tocar este estudio, hermanos? Porque sin duda una de las cosas que más dificultad nosotros hoy día tenemos es tratar de dar respuesta a situaciones que son bastante difíciles y bastante, digámoslo, muy atingentes. ¿Cómo damos una respuesta bíblica? A veces nosotros como creyentes quedamos bastante cortos al tratar de dar una respuesta frente a esto. Queremos hablar de este tema, hermano, y sin duda esperamos que sea de mucha bendición para usted, que usted pueda ser edificado. No buscamos, como decimos siempre al principio, no buscamos la polémica, no buscamos la confrontación. Más bien nosotros queremos poner el tema y que la Biblia responde. Nosotros como iglesia cristiana y como hijos de Dios nos fundamentamos básicamente en lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. Y por lo tanto, si hay alguien que en este momento está viendo esta transmisión y pueda sentirse identificado, queremos decirle, amigo mío, que nuestra intención no es atacarlo, no es menoscabarlo, al contrario, nuestro deseo es que usted pueda saber el punto de vista bíblico y que nosotros creemos en base a lo que la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y conducta, nos enseña a todos nosotros. Y vamos a ir entrando ya en materia y espero que ojalá, hermano mío, tenga su material a mano para que usted sea desde ya, vaya junto con nosotros, sino ponga atención al estudio que vamos a tener el día de hoy. ¿Y por qué hablamos del feminismo? ¿Por qué nosotros tenemos que tocar este tema? Bueno, y parte por una pregunta lógica. ¿Por qué debemos nosotros los cristianos hablar acerca del feminismo? No se supone que una vez convertido, no se supone que una vez que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todo tipo de afiliaciones mundanas, todo tipo de prácticas humanistas deberían haber cesado inmediatamente en medio de nosotros, ¿cierto? Deberíamos nosotros quizás haber hecho un giro, pero hemos estado viendo, hermano, cómo todo este tipo de filosofías, y hablando específicamente del feminismo, ha llegado, ¿cierto?, a tal punto a nuestra cultura, al día a día, que ha permeado, ¿cierto?, las artes, los sistemas educativos, las posiciones filosóficas y aún religiosas. Por lo tanto, cuando venimos a los pies del Señor, muchas personas ya vienen con ideas preconcebidas del mundo, o estando dentro de las iglesias, peor aún, son contaminados con este tipo de corrientes que finalmente van de alguna otra manera permeando la vida del creyente.
las distintas definiciones las podemos encontrar en diversos lados, pero me quise quedar con dos bastante interesantes. La primera de ellas es de la lengua española, la RAE, que define el feminismo como una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. O sea, básicamente lo que supuestamente en esencia esta ideología defiende. Pero Wikipedia, cierto que es, digámoslo así, un buscador también de definiciones, pero más contemporáneo, define el feminismo como la reivindicación de los derechos femeninos, así como cuestionar, escucha bien, la dominación y la violencia de los hombres sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Por lo tanto, en la última parte de esta definición, donde vemos, ¿cierto?, la asignación de roles según el género, es donde ya encontramos el mayor peligro, donde quizás nosotros vamos a estudiar, quizás no en profundidad, pero sí daremos en el clavo, en todas las bases, ¿cierto?, que el feminismo proclama, ¿cierto?, y que son abiertamente contrarios a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Por lo tanto, quiero que usted, por favor, en su material vaya y el por qué nosotros vamos a estudiar el feminismo, necesitamos básicamente entender de dónde viene esto y el por qué nosotros como cristianos o como iglesia queremos darle un énfasis y aprender más aún de este tema. Y queremos hablar un poquito, una breve historia acerca del feminismo. Las corrientes feministas, como usted puede ver ahí en la presentación, se pueden dividir en tres etapas, o lo que se le ha llamado las olas, definitivamente se le ha puesto ese nombre. Esto comenzó como una ideología que prometió igualdad y libertad del control del hombre debido a los abusos de ellos mismos y que obviamente esto es por causa del pecado del hombre. Obviamente, ¿cierto? Debemos compartir abiertamente, ¿cierto?, como cristianos, que cualquier tipo de violencia hacia cualquier tipo de género, hombre o mujer, ¿cierto?, es ampliamente reprochable y nosotros como cristianos no avalamos ni la violencia hacia las mujeres, ni mucho menos la violencia, ¿cierto?, de cualquier tipo. Por lo tanto, podríamos decir que de alguna otra manera esta ideología en un sentido profundo también se comparte en una base bíblica en el cual cuida, ¿cierto?, la esencia de cada persona. Sin embargo, nosotros lo que podemos seguir aprendiendo, hermanos, de esta filosofía es que prontamente esta ideología que lleva a la mujer a usar su poder, su sexualidad y su libertad para ganar el control sobre el hombre. O sea, de alguna otra manera ya esto se transformó en lo que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos como una guerrilla, en que prácticamente hoy día los hombres son enemigos de las mujeres y por lo tanto las mujeres tienen que vencer al hombre y tratar de romper ese mal que estos hombres han hecho en la vida de las mujeres. Por lo tanto, lo que comenzó quizás siendo una buena idea, terminó hoy día siendo permeado, ¿cierto?, como el abuso de su poder finalmente para controlar tanto su sexualidad, su libertad para ganar el control sobre otro género. El feminismo como movimiento comenzó a sus inicios como en los años 1700 con la búsqueda de lograr, como decíamos en primera instancia, un derecho para las mujeres al voto, obtener un grado académico y quizás tener ciertas libertades para poder manejar sus propiedades o algunos dineros que ellas pudieran tener. Obviamente, si nosotros estudiamos la primera ola del feminismo, podríamos decir abiertamente que es sin duda una buena idea y partió, ¿cierto?, siendo un buen momento, ¿cierto?, en el punto de la historia para quizás ayudar a las mujeres a salir del anonimato y quizás ayudarlas a conseguir ciertos derechos que eran fundamentales y que claramente a través de toda la historia nosotros podemos ver fue avalado por todos los aspectos de la sociedad, las autoridades, la iglesia y cada una de estas cosas reivindicaron estas posiciones
y ayudaron, ¿cierto?, a las mujeres a salir de esa cierta aprovechamiento de los hombres de aquellas épocas y pudieron darle a la mujer una forma justa y noble de poder verse a través de la imagen que también Dios le daba a la mujer. Por lo tanto, podríamos decir que la historia inicial del feminismo comenzó con una buena intención, con el deseo, ¿cierto?, de las mujeres salir de un anonimato o sacar a la luz esa violencia que ellas vivían oculta y que sirvió quizás para generar ciertas leyes que permitieron, ¿cierto?, ayudar y proteger la integridad y la oportunidad que se le podían dar a las mujeres en aquellos tiempos. Podríamos decir, en esencia, que los inicios del feminismo sirvieron mucho para cambiar la sociedad en la cual nosotros vivimos. Ahora bien, nosotros podríamos decir que lo que comenzó bien, o lo que comenzó, ¿cierto?, como un simple reclamo de derechos, sin, como decíamos, interrumpir los roles de género, porque en aquel tiempo las mujeres continuaban siendo amantes de su casa, cuidando, ¿cierto?, de las cosas suyas, cuidando, ¿cierto?, los valores cristianos que se tenían. Esto poco a poco se convirtió en una lucha de destruir los valores cristianos, en que la palabra del Señor enarbolaba, ¿cierto?, como base bíblica para ambos, que el hombre y la mujer tenían un igual valor y por lo tanto ambos, por ser iguales delante de Dios, también según los parámetros bíblicos se indicaba que hombre y mujer tenían distintos roles. Por lo tanto, lo que podemos darnos cuenta es que lo que comenzó, ¿cierto?, como una buena intención, quizás avalada y aplaudida por todos los aspectos de la sociedad en aquellos tiempos, poco a poco comenzó a desfigurarse y comenzó a inclinarse, ¿cierto?, ya para comenzar poco a poco a destruir esos valores cristianos, esa base bíblica que establece que el hombre y la mujer ante Dios son iguales, pero que ambos tienen diferentes responsabilidades el uno y el otro. Es así como en el año 1960 comienza lo que se denomina la segunda ola del feminismo, y donde ya nosotros vemos que esta batalla feminista entra de frente para minimizar y anular la belleza peculiar que Dios vio al crear los roles, especialmente en lo que concierne a la mujer. Por lo tanto, ya el feminismo de segunda ola, nosotros lo podemos ver como un ataque directo o una confrontación directa, ¿cierto?, a ya quebrantar, ¿cierto?, todos los principios básicos que la palabra del Señor establece. Principios básicos como, por ejemplo, el cuidar el matrimonio, el aborto, ¿cierto?, el libertinaje y ciertas cosas que comienzan poco a poco a tratar de proclamarse en aquella época. Y esta segunda ola se divide en 3 etapas bien interesantes. La primera de ellas es donde nosotros podemos ver ahí que las feministas trataron de buscar nombrarse ellas a sí mismas. Y es en este punto donde ellas ponen, digámoslo en alto, esta sensación que ellas tenían de insatisfacción, de tener que vivir según roles que ellas no admiraban o que no deseaban. Las mujeres querían vivir en libertad y por lo tanto no querían ser sujetas a estar esclavizadas, a ser como una mujer que tenía que casarse y administrar su casa. Ellas no querían, ellas querían tener un propio nombre, ellos querían decirnos a nosotros que ellas tenían el derecho de optar, ¿cierto?, a tener su propia voluntad. Argumentaban que habían sido consideradas como un sexo de segunda clase o un sexo débil y habían sido encarceladas en sus roles de ama de casa y de madre, un rol tradicional, pero que era opresivo para ellas al ser determinado por el patriarcado, esa palabra, ¿cierto?, que se va a ocupar bastante seguido dentro de las corrientes feministas. Por lo tanto, esta segunda ola comenzó con la insatisfacción de las mujeres. Ya las mujeres estaban levantándose diciendo que ya no queremos solamente ser amas de casa. Nos hastía que los hombres nos obliguen y por lo tanto deseo mi libertad. Quiero vivir, quiero que a mí me conozcan por mí misma, por lo que yo soy, no porque soy dueña de casa.
y ellas dijeron que por el hecho de ser dueña de casa, eran consideradas como de segunda clase. Ajeno a lo que usted piense si está de acuerdo o no está de acuerdo, yo lo que estoy diciendo es lo que se pronunció en aquella época, lo que surgió como la segunda ola. Más adelante nosotros vamos a ver si estamos o no estamos de acuerdo con estas ideas. El segundo argumento, la segunda etapa que llevó a las feministas de la segunda ola a poder establecer sus posturas, no solamente es que ellas buscaban nombrarse a sí mismas, sino ellas trataron de redefinir o nombrar al mundo. Se buscó reinterpretar, por ejemplo, la psicología, la lingüística, la maternidad, la sociología, la sexualidad de la perspectiva feminista. Y esto es evidente, hermano, porque desde ese momento hasta ahora el lenguaje cambió. Si en ese momento, desde ese tiempo, para nombrarnos a nosotros se decían todos, ahora, ¿cierto? Lo correcto era decir todos y todas, ellos y ellas. Por lo tanto, se tuvo que incorporar aún en el mismo lenguaje vocabularios, ¿cierto? Que hicieran mención, hombre y mujer, como si fueran entes completamente diferentes, ¿cierto? Y que no fueran juntados, ¿cierto? Porque claramente las mujeres de aquella época buscaban redefinir ciertos conceptos que hoy en día, ¿cierto?, parecieran que son absolutamente normales, ¿cierto? Nos hablamos de él, ella, ¿cierto?, como si fuera absolutamente normal, pero quiero decirle, hermano, que según lo que estamos aprendiendo, esto partió, ¿cierto?, por un impulso feminista para tratar, ¿cierto?, de reinterpretar cosas que en aquel tiempo eran consideradas absolutamente normales. Como vuelvo a repetir, hermano, cada una de estas cosas son pequeñas cosas que comenzaron a manifestarse con el fin de tratar de dejar de lado los bases y fundamentos bíblicos que se han anunciado por largo tiempo. La tercera etapa, y quizás podríamos decir la más peligrosa dentro de este movimiento, de esta segunda ola feminista, es que se intentó nombrar a Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿O qué sucede con esta segunda ola, ¿cierto?, feminista, o esta tercera etapa? Es aquí donde diversos grupos feministas afirmaban que la Biblia debe ser liberada del odio hacia la mujer, y por lo tanto todo lo que la Biblia había escrito había sido escrito en un periodo patriarcal, en un periodo donde los hombres mandaban, y por lo tanto había sido permeada por esa mentalidad, y por lo tanto todos los fundamentos que la iglesia en aquellos tiempos enseñaban, todos los principios doctrinales o todos los principios filosóficos o de conducta, eran conductas enseñadas por los hombres. Y por lo tanto, ellas intentaron, ¿cierto?, permear también la enseñanza bíblica, afectando, ¿cierto?, su interpretación, y llegando, ¿cierto?, a niveles donde se trató, ¿cierto?, de decir por supuestamente un buen deseo que teníamos que liberar la palabra de Dios, se tenía que liberar la palabra de Dios de esta opresión patriarcal, y solamente por el hecho porque las mujeres sentían que algunos principios que se enseñaban de la palabra de Dios eran muy opresivos para ellas. Algunas de estas afirmaciones que hasta el día de hoy se mantienen eran tratar de crear un Dios que también tenía como un lado femenino. Dios también es una cierta madre creadora, y por lo tanto trataba de restringir o no restringir ciertos aspectos de la naturaleza de Dios, como si Dios también tuviera una naturaleza femenina, que Dios también tenía como un cierto sexto sentido, y por lo tanto de alguna otra manera tratar de acomodar a Dios también a un sentir feminista, a un sentir quizás un poco inclinado hacia la mujer. Por lo tanto, lo que intentaba hacer esta nueva corriente o esta nueva ola feminista era tratar de acomodar su filosofía, su ideología hacia lo que ellos pensaban, tratando de asociar los principios bíblicos y tratando de derribar ciertos, según ellas, mitos o enseñanzas que
digámoslo así, equivocadamente se había enseñado porque estaba dentro de una filosofía enseñada por los hombres. De ahí que nosotros vemos una corriente que después nace de esta filosofía, especialmente en los años 70, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, la irrupción del movimiento pentecostal, donde una de las cosas que se levantaba como filosofía dentro de este movimiento pentecostal era que las mujeres también podían ser llamadas pastoras. Y es ahí, ¿cierto?, cómo este movimiento también permeó, ¿cierto?, las doctrinas fundamentales, ¿cierto?, o la administración de la iglesia, en la cual la Biblia dice abiertamente que el pastorado, ¿cierto?, es un llamado propio o tal para el hombre. Pero como nosotros podemos darnos cuenta, estas corrientes filosóficas permearon hasta la iglesia, cambiando la enseñanza natural de la Biblia, llevándolo a un extremo, diciendo que la enseñanza estaba errónea, basado en un modelo patriarcal, y por lo tanto comenzó a permitirse cierto ingreso, ¿cierto?, de las mujeres, estoy hablando dentro del ambiente cristiano, a tomar posesión, ¿cierto?, de lugares que evidentemente son enseñados por la palabra de Dios claramente, especialmente en lo que concierne el liderazgo, ¿cierto?, y la administración de la iglesia local. Marie Margaret, ¿cierto?, una gran, destacada, feminista de aquella época, postulaba, ¿cierto?, de que Dios era un Dios también con un sexto sentido, con un sentido feminista, con un corazón blando. De ahí se enarbolaron palabras como, por ejemplo, Dios te ama de todo corazón. Tú eres importante, tú eres especial para Dios. Frases que hoy día nosotros las conocemos y son tan comunes, nacieron, ¿cierto?, de una reivindicación feminista que intentó usar esos ideales y tratar de acomodar la palabra de Dios a sus propios deseos. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que poco a poco este movimiento o esta filosofía ha entrado, ¿cierto?, con mucha fuerza, poco a poco, para ganarse un espacio a lo cual llegamos hasta el día de hoy. Si esto comenzó simplemente como un buen sentir, para darle un espacio a las mujeres y para reivindicarle derechos que eran considerablemente naturales y deseables que las mujeres lo tuvieran, comenzó poco a poco esto a transformarse en una filosofía, en una estructura, en una ideología que finalmente llevó a permear toda nuestra cultura, todo el arte, todo el espectro, ¿cierto?, del gobierno, ¿cierto?, y las personas que legislan, llegando hasta la iglesia, quizás cambiando cierta forma o cierta manera en la cual la iglesia enseñaba en aquellos tiempos, admitiendo ciertas posturas y llegando, ¿cierto?, a lo que hoy día lamentablemente conocemos como el feminismo de la tercera ola. Es aquí donde quizás queremos poner un poquito de atención. Porque como podemos nosotros ver acá que la lucha feminista no ha cesado. Es más, en este momento experimentamos una enérgica aceptación de los matrimonios de un mismo sexo, la legalización del aborto en todo el mundo, hermanos. Esto no es solamente centrado en nuestro país. Podemos nosotros ver que de un tiempo a la parte el movimiento feminista ha cobrado o ha tomado, ¿cierto?, un gran realce dentro de los movimientos sociales y de todos los aspectos de las, digámoslo, de las reivindicaciones sociales. El feminismo ha aparecido, ¿cierto?, como una de las cuales se debe poner atención. Comenzando, ¿cierto?, como con cosas tan simples como el derecho a tener un mismo sueldo, el derecho, ¿cierto?, a tener las mismas garantías que un hombre tiene y que obviamente muchas de ellas nosotros las compartimos abiertamente, pero llegando a extremos como la legalización del aborto, tener no solamente aborto libre, sino que la mujer pueda decidir sobre ella misma, el desbaratamiento, ¿cierto?, de todas las filosofías, ¿cierto?, religiosas. Ellas acusan a los religiosos, ¿cierto?, de ser asesinos de mujeres y por lo tanto relegar a la mujer a un segundo plano. Y evidentemente todo este movimiento, ¿cierto?, sexual, que lo hablamos ampliamente en la clase anterior,
en donde las mujeres, ¿cierto?, ya hoy día abiertamente hablan de su lesbianismo, de su bisexualismo, de sus experiencias sexuales, ¿cierto? Y por lo tanto así ganar un lugar y teniendo al hombre, ¿cierto?, como un macho opresor. Todas esas son las palabras que hoy día se ocupan. La mujer hoy día es exhortada a hacer con su cuerpo lo que bien le parezca y aún ignorar la estructura que la palabra de Dios dice en cuanto al hombre que es. El hombre es cabeza de la mujer y por lo tanto le piden a la mujer que la mujer no acepte ese parámetro y por lo tanto que haga lo que bien le parezca y que ella pueda, ¿cierto?, de alguna otra manera demostrar lo que ella siente en su corazón. Hermanos míos, lo que estamos viendo, sin duda, es el claro reflejo del obrar del diablo en estos tiempos. El feminismo, hermano, podríamos decirlo, de este tiempo, es sin duda la operativa más potente que el diablo está ocupando en estos tiempos para tratar de destruir las bases fundamentales de la palabra de Dios. ¿Y por qué de alguna otra manera nosotros tenemos que tratar este tema dentro de la iglesia? Porque, sin duda, la pregunta que tenemos que hacernos en base a esto que está surgiendo es, ¿qué tanto de este pensamiento, qué tanto de esta ideología, qué tanto de esta forma de entrenamiento, de este adoctrinamiento que las mujeres están teniendo hoy en día, ha entrado en la vida de las mujeres cristianas, aún también dentro de la propia iglesia? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuánto ha permeado? ¿Cuánto ha llegado? ¿Cuánto de los jóvenes, cuánto de las señoritas, cuánto de las hermanas o cuánto de los hombres inclusive hoy día aceptan las posturas del feminismo como algo plausible, como algo aceptable que se debe aplicar dentro de la iglesia? Al observar detenidamente el comportamiento humano, como lo aprendimos también en el estudio, ¿cierto?, de la antropología, al entender las bases fundamentales del pecado, al entender, ¿cierto?, el corazón del hombre, podríamos decir en este caso en particular que todas las mujeres, y no quiero que usted malentienda lo que quiero decir, sino que lo estoy viendo desde el punto de vista de la palabra de Dios, de los fundamentos bíblicos, conociendo el corazón del hombre y lo del pecado, quizás podríamos afirmar que toda mujer lleva dentro de sí misma una feminista oculta. Entendiendo todo lo que estamos aprendiendo, que el feminismo es la sublevación, es contrariar la forma de vivir conforme al diseño entregado por Dios. Por lo tanto, dentro de nuestra naturaleza, rebelarse contra el plan de Dios es algo completamente aceptable, es algo completamente posible, porque está dentro de nuestra naturaleza caída. Por eso hoy en día tenemos que hablar estos temas, porque lo que estamos viendo, hermanos, es que tanto las iglesias, tanto los creyentes, se están dando la oportunidad de permitir que esto puede ser posible y que esto puede ser aceptado dentro de los ambientes cristianos. Es por eso que queremos hablar de este punto de vista basado, ¿cierto?, en lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Quiero que usted por favor entienda que nosotros no buscamos atacar a ninguna mujer. No tratamos de menoscabar a ninguna hermana de nuestra iglesia. Al contrario, lo que queremos nosotros establecer es que los principios de Dios no han cambiado y por lo tanto un verdadero hijo de Dios siempre se va a sujetar a la voluntad de Dios. Ciertamente podríamos entonces entender que los esfuerzos de los primeros siglos, ¿cierto?, del siglo XVII, cuando comenzó todo este movimiento con un buen sentir, con un buen deseo, poco a poco nosotros vimos que este panorama fue cambiando hasta llegar, ¿cierto?, a un completo, ¿cierto?, desbalance, a un completo liberalismo, a un completo soltura, ¿cierto?, del pecado, que lamentablemente, debemos decirlo, está permeando la iglesia y llevando a la iglesia ideologías que van a contaminar el corazón de muchos creyentes. Es por eso, hermano, que en base a lo que estamos aprendiendo el día de hoy, queremos nosotros aplicar cuáles son las objeciones o los puntos de vista que están errados en los puntos de vista del feminismo de esta tercera ola. ¿Qué es lo que la Biblia enseña que está contrario a lo que ellos piensan?
Y en primer lugar, debemos objetar que el feminismo que ha reclamado que el vivir dentro del rol de esposa y madre, que ellas dicen que ha sido opresivo, y por lo tanto la mujer tiene que ser liberada, también ha proclamado que el hecho de que ellas son iguales que los hombres, ellas explican o aducen que la jerarquía debe ser anulada, por lo tanto en la práctica el hombre y la mujer indistintamente pueden ejercer los mismos roles dentro del hogar y dentro de la iglesia. Esta frase que yo acabo de acuñar, o esta frase que acabo de decir, son las frases que hoy día están entrando encubiertamente en muchas iglesias, en donde se está diciendo que no importa si es hombre o mujer, ambos pueden ser de igual manera usados por el Señor, ambos pueden tener liderazgo, ambos pueden tener su posición, porque no hay diferencia. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad es que Él, por medio de su voluntad y por medio de su soberanía y por medio de lo que Él ha enseñado, ha mostrado cuál es el orden que debe permanecer en el corazón de un hombre y en el corazón de una mujer. Vivir contrario a lo que el Señor ha establecido es evidentemente, como dice la Escritura, es oponerse a lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, mi amado hermano, en base a lo que nosotros vamos a aprender hoy, ¿por qué nosotros como cristianos no aceptamos el feminismo como una ideología que se debe aceptar o que se debe permitir dentro de las congregaciones? Es que nosotros vamos a mostrar, según lo que la Biblia nos muestra, lo que ellas piensan y cómo nosotros creemos, según lo que la palabra de Dios nos enseña. En primer lugar, nosotros objetamos ese pensamiento en el cual las feministas dicen que la mujer ha sido relegada a un estatus de segunda clase. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, y dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, dice, los creó. Dos grandes verdades que se desprenden de esta porción de la Escritura, en primer lugar, es que son dos seres de igual valor, creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. Ambos fueron creados a la misma manera de Dios. Varón y hembra, dice, los creó. Por lo tanto, no hay una diferencia. Por lo tanto, inmediatamente sacamos de la mente en que la mujer siempre ha sido relegada a una segunda posición. Ante la vista del Señor, el hombre y la mujer están en el mismo nivel. En segundo lugar, son dos seres distintos. Uno es un varón y otro es una hembra. En pocas palabras, tanto hombre como mujer, aun cuando tienen el mismo valor delante de Dios, ambos fueron diseñados de distinta manera y por lo tanto en el pensamiento de Dios cumplen roles completamente diferentes. Porque Dios los diseñó así. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en la creación del Señor, esta creación perfecta que Dios hizo era para que el hombre sintiera la compañía de la mujer y su ayuda y viceversa. Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer se complementan perfecto el uno al otro. Por lo tanto, a la luz de esta verdad, la mujer no debe ser considerada que ha sido relegada en un rol de segunda clase. Aún si hombres no piadosos, hombres pecadores, han hecho sentir a la mujer de esta manera, la han tratado, ¿cierto?, como de mala manera, la han tratado como esclava, la han tratado como una mujer que no tiene valor, una mujer, ¿cierto?, que no tiene opinión. Claramente la palabra del Señor dice completamente lo contrario, porque ante los ojos del Señor, ella fue creada con un valor único y que no es inferior al hombre. Al contrario, la mujer fue creada para complementar al hombre dentro de su vida. Por eso la Escritura es tan tajante en decir que el que encuentra esposa haya la benevolencia de Jehová, haya el favor de Dios, o sea, lo que el hombre necesitaba, la bendición que el hombre necesitaba se encuentra en la mujer. Por lo tanto, sería absurdo pensar que la mujer ha sido relegada a un segundo lugar, a una posición de servidumbre o a una posición de sentir esclava a la mujer, cuando vemos claramente que la creación de la mujer es conforme a la imagen de Dios. Se le ha asignado un rol o una tarea específica,
que no va a ser completada en este caso, o no va a ser realmente bien ejercida si no tiene al hombre como su complemento. Y al revés, el hombre no va a poder ejercer de buena manera su rol si no tiene la compañía de la mujer a su lado. Por eso la Escritura en Efesios 5:21 dice: sométanse los unos a los otros en el temor de Jehová. Por lo tanto, hermano, este primer punto que nosotros podemos decir, esta primera objeción que o punto de vista que las feministas tienen, claramente es objetado por lo que la palabra del Señor nos dice en su palabra. En segundo lugar, las feministas dicen que la jerarquía es opresiva, o sea que alguien que tenga autoridad y que la ejerza es opresivo. Pero, vuelvo a insistir, o según el patrón bíblico, Dios diseñó de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 23. Yo tengo mis versículos anotados aquí, pero si tú quieres buscarlo en tu porción o leerlo junto conmigo, lo puedes hacer. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En pocas palabras, lo que el Señor quiere decirnos acá es que la jerarquía o la posición de orden nos ayuda al buen funcionamiento de las tareas que se deben asignar. Si la jerarquía resulta opresiva, escuche bien, hermano, si la jerarquía o la autoridad en este caso resulta opresiva, no es un problema del diseño, es un problema del carácter del que está liderando. No es problema de Dios, no es problema de la manera en la cual Dios la estableció, sino más bien de aquel que está ejerciendo esa autoridad. Si, por ejemplo, una mujer siente que su marido la trata mal, la trata como en segundo lugar, es abusiva con ella, es despiadada con ella, no es porque Dios se haya equivocado, es más bien la persona a la cual se le ha encomendado el hecho de actuar de una buena manera, lo está haciendo de la peor manera posible. Por lo tanto, no es problema del diseño. Si usted, por ejemplo, lee en Isaías capítulo 45, versículo del 9 al 12, las preguntas que el Señor hace en esa porción de la Escritura es: ¿quién va a contrariar el diseño que Dios hizo? Si Dios lo estableció así, ¿quién puede cuestionar ese diseño? Y la pregunta que nos hacemos de esto: si los seres humanos somos afirmados en una estructura para el buen funcionamiento de nuestras vidas, para que a nosotros nos vaya bien, por lo tanto, ¿quién soy yo para cuestionar ese orden que Dios estableció? Hermano, orden que, por cierto, está innegablemente establecido en nuestra propia conciencia. Me explico de buena manera. Y puede que el ejemplo suene un poquito fuerte, pero la realidad la muestra así. Por ejemplo, en las relaciones homosexuales, no es un hombre con un hombre. Son dos hombres por género, evidentemente, pero en la manera en la cual se ejerce esa relación, siempre, y esto es claro y categórico, siempre habrá alguien que tenga que actuar como una mujer y alguien que tiene que actuar como un hombre. Lo mismo en las relaciones lésbicas. Una mujer va a tener que actuar un poquito más ahumbrada y otra mujer quizás mantendrá su feminidad. Eso es claro, porque por naturaleza nosotros estamos diseñados para ser hombre y mujer y complementarnos a sí mismos. Por lo tanto, lo contrario es tratar, ¿cierto?, de encajar, ¿cierto?, una pieza que no cuadra por ningún lado. Por lo tanto, el feminismo claramente trata de poner la autoridad, ¿cierto?, como si fuera algo malo, pero la autoridad está puesta para ordenar cosas. Por ejemplo, dentro de un hogar, la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer y la mujer debe sujetarse a su marido. Ese es el orden que el Señor establece. Cuando eso se aplica de la manera que el Señor lo pide que se haga, va a haber un funcionamiento de un hogar perfecto. Un hogar donde no habrán problemas, un hogar donde no habrán diferencias de opinión, un lugar donde, por ejemplo, la mujer no va a sentir que su opinión es mirada en menos. Al contrario, su opinión va a ser valorada porque ese hombre que quiere ser sabio está considerando la opinión de su mujer para el beneficio, ¿cierto?, del hogar. Por lo tanto, eso nos llevará a lo consiguiente resultado. Los hijos verán un hogar bien formado y por lo tanto respetarán, honrarán
y harán, ¿cierto?, las cosas de la manera más más decente y más decorosa, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estamos aprendiendo, hermanos míos, es sumamente importante en relación a lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, quiero hablar un poquito de esto en cuanto a la jerarquía que las mujeres piensan que es opresiva. Las feministas cristianas o los nuevos movimientos cristianos de hoy en día están diciendo que los roles que existen, hombre y mujer, fueron productos, escucha bien el argumento que dan, fueron productos de la caída y que gracias a la redención de Cristo Jesús, gracias a que Cristo vino a perdonarnos nuestros pecados, todos ya somos uno. Por lo tanto, ellos afirman de Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Por lo tanto, este argumento que ellos ocupan, decir, ok, ver, cuando se necesitó el uso de los roles por causa del pecado, pero como ya llegamos a Cristo y Cristo nos perdonó nuestros pecados, ya no se hace necesario estos roles. Por lo tanto, ante Dios somos una sola cosa. No existe esto de que el hombre es cabeza de la mujer y yo tenga que estar sujeta a la autoridad de mi marido. Esto es simplemente fue dicho por causa del pecado del hombre. Pero una lectura correcta, hermano, tanto de Génesis 1 al 2, nos lleva a reconocer que antes de la caída, en Génesis capítulo 3, que lo vemos, los roles ya habían sido establecidos por el Señor. Porque Dios había creado a Eva como la ayuda idónea. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 18. O sea, antes que se produjera el pecado del hombre, antes que el hombre desobedeciera a Dios, ya los roles entre hombre y mujer ya habían sido entregados por Dios. Por lo tanto, una lectura correcta entonces de Gálatas capítulo 3, versículo 18, nos ayudará a entender que el contexto de ese pasaje no está hablando de una posición en cuanto a roles, sino está hablando acerca de nuestra posición en cuanto a la salvación, en que hoy día todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo por la gracia del Señor. No hay distinción de géneros en la salvación. Por lo tanto, este versículo no anula los roles que el Señor ha establecido en la palabra de Dios. En otro pasaje del Nuevo Testamento, ampliamente se hablan acerca de los roles que existen en el matrimonio, por ejemplo, Efesios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3, los roles que existen dentro de la iglesia, en 1 Timoteo capítulo 2, en 1 Corintios capítulo 14, o sea, está todo claramente establecido, hermanos. Dios no dejó nada al azar, le dijo al hombre lo que tenía que hacer y también le dijo a la mujer lo que debía hacer. Por lo tanto, hermano, estas ideas feministas en tratar de tergiversar las escrituras y tratar de llevarlo a un punto donde se tiene que sociabilizar con la cultura de hoy en día, que muchas de las feministas están diciendo que la predicación, la palabra de Dios está obsoleta, son escrituras antiguas, escritas por hombres que no tenían ningún sentido de amor hacia la mujer y por lo tanto escribieron opresivamente en relación a la mujer. Claramente esto cae, ¿cierto? Se deshace este argumento en base a lo que Dios estableció desde un principio. Volvemos a repetir. Si un hombre ha actuado equivocadamente en cuanto al uso de sus roles, en cuanto al uso de la autoridad que el Señor le ha dado, en cuanto a la jerarquía o en cuanto a la posición, si un hombre ha actuado mal, tratando abusivamente también a una mujer, no es problema del diseño de Dios ni tampoco de los roles que le entregó. El problema está en el corazón pecaminoso del hombre. Por lo tanto, hermanos míos, quiero, en base a este feminismo que está diciendo, queremos dar algunos consejos especialmente a nuestras apreciadas hermanas y apreciadas mujeres que quizás hoy día nos están viendo, que creen en la palabra de Dios, entienden la palabra de Dios como su regla de autoridad, de fe y de conducta, en que quizás si usted, como mujer cristiana en nuestra iglesia, ya ha adoptado algún accionar que te coloque a ti directamente en una afiliación con un pensamiento feminista, ten en cuenta algunas de las siguientes cosas que te pueden estar pasando o haciendo, que tú puedas estar diciendo, que tú puedas estar quizás abriendo la puerta para este tipo
de filosofía. Ojo, esto no es prejuzgar, esto no es pensar que usted está pecando. No, hermana, no estamos diciendo eso. Pero si en algún momento ya quizás alguno de estos pensamientos está entrando por tu cabeza, si alguna de estas ideas está entrando en tu mente, piensa por un momento y ve lo que la palabra del Señor ya establece y dice, y por lo tanto, ¿por qué desechar esta postura que finalmente lo único que te va a llevar a ti a tener grandes problemas en cuanto a tu manejo como en tu vida y también en tus relaciones que tú puedas tener, tanto en tu matrimonio como quizás en el futuro matrimonio que tú puedes tener? En primer lugar, si eres soltera y rechazas la idea del matrimonio por no estar sujeta a tu marido o por no compartir tus recursos, si tú piensas, hermano, que no me voy a casar porque voy a tener que aceptar la voluntad de un hombre y voy a tener que compartirle mi plata porque mi plata es mía, si tú rechazas el matrimonio por eso, ten cuidado, hermano, porque son filosofías feministas que quizás puedan estar permeando tu pensamiento y puedan estarte a ti dirigiendo la idea en la cual tú quieres llevar tu vida. En segundo lugar, no querer tener hijos por miedo a no poder ejercer tu profesión o por miedo a perder tu libertad o quizás perder tu tiempo o tu dinero. Hoy en día, hermano, existen muchos, digamos, los feministas que llaman abiertamente al aborto, hermano, a vivir una vida licenciosa sexualmente, pero si tú quedas embarazada, bueno, tú debieras tener el derecho a que si tú quedas embarazada, a liberarte de ese problema, a sacarte eso. Y lamentablemente, hermano, ¿por qué no decirlo? Se apela a ese sentimentalismo en el cual se dice es que no se tiene consideración. Fíjense, hermano, cada vez que se presenta el aborto como algo aceptable, se presentan casos de mujeres que han sido violadas, que han sido maltratadas, niñas pequeñas que quizás han sido abusadas. Nadie, y vuelvo a repetir, hermano, nosotros como iglesia cristiana no toleramos ningún tipo de abuso y por lo tanto siempre estaremos levantando la voz por aquellas mujeres que puedan estar sufriendo cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de desprestigio hacia su integridad como persona o en su feminidad. No estamos de acuerdo con ninguna de esas cosas. Pero las corrientes femeninas que quieren vivir su liberalidad, quieren llevar su cuerpo a hacer lo que bien les parece, están pronunciando discursos completamente manipulados, completamente informados, completamente fuera de lugar, que están haciendo o que están poniendo en la mente de las mujeres en que tú tienes que preocuparte de tu vida y por lo tanto si tú llegas a quedar embarazada o querer tener hijos, tu vida se va a echar a perder absolutamente. Dígamelo si no es así. Aún de repente en bromas se puede decir que los hijos son una carga, son un tropiezo. Pero la verdad, hermanos, es que la Biblia ampliamente dice que los hijos son una bendición de Dios. Evidentemente, estamos hablando dentro de un contexto cristiano. Y estamos hablando de una señorita cristiana que desea tener hijos dentro del cuadro que el Señor bendice, que es el matrimonio. Obviamente, ¿cierto? Hoy en día en la sociedad que nosotros vivimos, tristemente el pecado está impactando tanto que tristemente las señoritas, los jovencitos están viviendo una vida licenciosa y por lo tanto muchos cristianos están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, ensuciando sus cuerpos, manchando su integridad y por lo tanto evidentemente es por qué las tasas de aborto han crecido dentro del ambiente cristiano, porque quizás el libertinaje ha llegado a tales niveles que se pierde toda conciencia de los actos que se están realizando. Por lo tanto, ten cuidado con estas filosofías que te dicen que tienes que preocuparte más por tu futuro, por tus propios deseos, no perder tu libertad y no querer tener familia o no querer, cierto, tener hijos en un futuro por causa de eso. Ten cuidado con estas posturas que muchas veces son muy nefastas, hermano. Entonces estamos en ese segundo punto. Si eres soltera y no atesora la pureza sexual, lo que estaba hablando anteriormente, porque entiendes que tu cuerpo es tuyo, tú tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Tristemente, hermanos, hay muchas jovencitas que en algún momento participaban en la iglesia
y lamentablemente abrieron la puerta al pecado, y dentro de este pecado, hermano, lo primero que ellas pierden es su pureza sexual. Tristemente hoy día la pureza sexual es como encontrar una paja, claro, una aguja en un pajar. Tristemente es así. Y la experiencia nos está mostrando que la pureza sexual hoy día se está transformando prácticamente en un eufemismo, no en una realidad. Se está transformando en un pensamiento puritano más que en una realidad que el creyente debiera vivir. Por lo tanto, cuídate, señorita. Cuídate porque estas filosofías, estas corrientes te están diciendo que tú eres dueña de tu cuerpo, tú puedes hacer lo que bien te parezca, haz lo que quieras, sin considerar que tu cuerpo es santo, es puro, fue dedicado para el Señor y por lo tanto la presencia de Dios habita en tu vida y por lo tanto Dios no quiere que tú lo ensucies. Cuarto, en el matrimonio, quizás una mujer casada, solo te sometes a las cosas en las cuales tú estás de acuerdo, pero las que otras que no te convienen no te sometes. No me refiero a lo pecaminoso o algo que un cristiano no debe someterse, sino que realmente, hermano, si tu esposo no hace lo que a ti te agrada y tú tomas una posición de orgullo, de contrariar, de menoscabar su posición y quizás ocupar todas las manipulaciones que quizás pueden existir para tratar de afirmar tu posición, ten cuidado, hermano, porque esto es lo que el feminismo está tratando de crearte en tu mente y pensando que tú también eres dueña y de tu futuro. Recuerda bien una cosa, hermana, que el someterse, el sujetarse, en este caso como la Biblia le dice, significa que tú vas a la par con tu marido. Por lo tanto, no tienes que ejercer sobre él una carga, ni tampoco ser una lucha para su vida. Al contrario, tú debieras, hermano, más bien, en las cosas que tú no estás de acuerdo, llegar a una estabilidad tanto, espiritualmente hablando, que tú puedas primero comprender las debilidades de tu marido, porque tu marido no es un hombre perfecto, no es un hombre que se las sabe todas, al contrario, tiene muchas fallas, tanto como tú las tienes. Por lo tanto, acá no hay alguien que es mejor o peor. Acá somos un equipo. En el matrimonio somos un equipo. Por lo tanto, mis fallas yo se las transfiero a mi esposa y las que ella tiene me las transfiere a mí. Por lo tanto, no es que tú tienes la culpa. Y es por eso tan importante el sometimiento propio, que el marido pueda amar a su mujer como a sí mismo, tratarla como un vaso más frágil, dándole honra, y que la mujer pueda sujetarse a su marido en respeto y en consideración, con temor hacia el Señor, para que puedan encontrar el camino para poder ordenar las decisiones o los pasos que tienen que dejar. Por lo tanto, hermanos míos, es sumamente interesante ver que esto que estamos viviendo hoy en día se está viendo permeado por la sociedad que tú y yo estamos viviendo. Por lo tanto, considera lo que se está recomendando y pone atención a este consejo. Punto 5. Si piensas que tu rol de madre no es productivo y no tienes un impacto en la sociedad, cuando en realidad tú estás educando y formando un ciudadano útil y es responsable para adaptar a tu sociedad. Hay muchas mujeres que están diciendo, no puedo ser solo dueña de casa, yo tengo que encontrarme a sí mismo, yo tengo que decir, no puedo perder toda mi vida criando hijos. Cuando en realidad, hermano, la tarea de criar hijos no es solamente un trabajo, es la formación de la vida. Y muchas de nuestras hermanas tienen ese privilegio de poder criar a sus hijos. Hay algunas de nuestras hermanas que por causa de la necesidad han tenido que salir a trabajar y han tenido que aportar dentro de su casa para el sustento, pero a la misma vez también ejercen esta labor educativa. Por lo tanto, el rol de la mujer es fundamental, hermano. A Timoteo, el apóstol Pablo, se le recuerda lo que su madre y lo que su abuela formaron en él. No se nombra a su padre. No digamos que a lo mejor su padre no existió, a lo mejor sí existió, pero se le da un papel muy protagónico a la madre de Timoteo como una mujer que influenció y ejerció sobre ella un orden y una forma de temerle al Señor, al punto de que Pablo le recuerda que no olvidara el consejo o la enseñanza que su madre y su abuela le habían transmitido. Por lo tanto, hermana, nunca menoscabe o nunca mire por menos el rol como madre que usted tiene. Si esta sociedad le está diciendo a usted o le está haciendo creer que usted, no por el hecho de estar en su casa, usted es un inútil, está perdiendo su tiempo,
tenga cuidado porque esta filosofía feminista puede estar permeando su propio hogar. 6. Si busca una posición pastoral en la iglesia, pensando que sería injusto de parte de Dios solamente que Dios ordenara a los hombres al pastorado. Hermano, aunque usted no le crea, hay muchas mujeres que dicen, si yo estuviera ahí las cosas serían completamente diferentes. Si yo estuviera ahí las cosas no serían como tal. Por eso hay muchas iglesias que han permeado y han permitido el liderazgo de pastoras dentro de la iglesia. Quiero decirle, hermano, para que el lenguaje de ustedes vaya cambiando. Mi esposa no es pastora. Algunos la molestan y le dicen que es pastora. El pastor soy yo. El llamado lo tengo yo. Porque la palabra del Señor instruye que el llamado al pastorado son los hombres. Si usted quiere discutir conmigo, lo puedo hacer perfectamente, no tengo ningún problema. Pero claramente el oficio de pastor es instaurado y es entregado única y exclusivamente a los hombres. Y podríamos hablarlo en otra ocasión, pero quiero decir, hermanos, que esta posición es una posición feminista traída de la segunda ola que trató de cambiar las bases de la enseñanza bíblica, en la cual hoy día se acepta como algo natural. Ya hoy día ya no son pastoras, ya algunas son obispos, ya hay algunas que son profetas, o algunas, cierto, que son levitas, o se les pone un montón de títulos. Pero en realidad, hermanos, ninguna de esas cosas está dentro de lo que el Señor enseña que sea correcto. Por lo tanto, hermanos, dentro de todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, podríamos determinar que cada uno de estos pensamientos que pudiera quizás estar rondando en la cabeza de alguna de las hermanas de nuestra iglesia o quizás de alguna mujer cristiana, nos recuerda el mandato de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino debemos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este siglo, no debemos conformarnos a estas filosofías, a estas ideologías que lo que intentan, hermana, quizás es tratar de ponerte a ti en una posición de poder, en una posición de igualdad, en una posición de derechos semejante a los hombres, pero lo que está haciendo, hermano, es socavar las bases fundamentales de nuestra fe y doctrina que el Señor nos ha enseñado. Por eso, mi amada hermana, le llamo a la reflexión. Si quizás usted ya está luchando en su mente, si quizás usted ya está abrazando alguno de estos pensamientos, tenga cuidado, porque el diablo está buscando alguna oportunidad para poder hacerlo utilizar. Hay que cuidarse porque la palabra de Dios dice que no debemos conformarnos a este siglo. Y este siglo es peligroso. Este siglo trae todo tipo de movimientos que evidentemente tratan de socavar todas las esencias o todas las ideas que el Señor en su sana soberanía quiso establecer para el hombre y para la mujer. Más bien lo que hoy día queremos transmitir es la visión bíblica de la mujer, que difiere absolutamente con el feminismo actual. La visión bíblica de la mujer está claramente enseñada en todas las escrituras. Y en primer lugar, y les dejo los versículos ahí para que usted los pueda ver y pueda tener bases bíblicas de lo que estamos enseñando, ¿por qué no hay que creer en el feminismo? Porque el Señor no solamente creó a la mujer conforme a su imagen, no solamente le asignó un rol que está completamente determinado, sino que la puso en la posición de honra y en la posición que corresponde a un hombre y a una mujer. Por lo tanto, usted, hermana, no es un ser humano de segunda clase. Usted no será un bicho raro, ¿cierto? Alguien que solamente fue creada para aceptar o acatar órdenes. No es así, hermana, no es así. Y si alguien le ha hecho creer eso, claramente difiere de la postura y de la enseñanza bíblica. Le dejo aquí, hermano, cuál es la visión bíblica de la mujer o el rol asignado por el Creador, en este caso por nuestro Dios. En primer lugar, como lo hemos visto ampliamente, fue creada y formada por Dios mismo. Fue creada y formada por Dios mismo. Dios a ti te diseñó de una manera especial. Dios a ti te creó, hermana, de una manera perfecta. Varón y hembra los creó, por lo tanto, si Dios en su soberanía dijo, yo voy a hacer que ella sea una mujer, que ella traiga bendición, que ella sea una mujer, tú no eres un error.
Tú no estuviste mal formada. Este pensamiento, hermano, demoníaco, en el cual, por ejemplo, niñas sienten que están en un cuerpo equivocado y sienten que no son mujeres, sino que son hombres en realidad. Ese pensamiento demoníaco, ese pensamiento erróneo, es el que el diablo hoy día está poniendo, haciéndole creer, ¿cierto?, que ellos están en lo correcto, pero desprestigiando la creación perfecta que el Señor hizo en ti. Si Dios te creó hombre, hombre eres. Si Dios te creó mujer, mujer eres, hermana, con todo el valor, con todo el aprecio que el Señor te tiene. La Biblia dice que el Señor te formó, te conoce porque te formó desde el vientre de su madre. Por lo tanto, amada mía, usted fue creada y formada por Dios mismo. En segundo lugar, usted es una ayuda necesaria. Usted es un complemento, usted es lo que el hombre necesita. Usted no es de segunda clase, no es lo que queda, no es para tapar el hoyo. No, hermana, usted es lo que se necesita para formar esta sociedad en la cual hoy día nosotros formamos. Dios creó al hombre y la mujer para formar una sociedad sana, estable. Por lo tanto, imagínense una sociedad donde hay solo hombres con hombres y mujeres con mujeres. Sería la destrucción de la sociedad. Ya no habría procreación, ya no habría estabilidad emocional, no habría roles bien definidos. O sea, habría un caos. Por lo tanto, usted fue creada, hermano, como una ayuda necesaria, como algo preciado. El hombre sin usted no es nada. El hombre sin la mujer no es nada. Y eso lo podemos ver claramente corroborado en la experiencia de nosotros los hombres que somos casados, que tenemos a nuestras esposas y damos gracias a Dios por ello, en que hoy día nosotros nos damos cuenta que sin la presencia de nuestras esposas, nuestros matrimonios o nuestras vidas no tendrían ningún sentido. Gloria al Señor por aquel hombre que ha encontrado a la mujer de su vida y la tiene. Apréciela, ámela, denle el lugar que le corresponde porque ella es lo que usted necesita para que usted esté bien. Y eso no habla de un segundo lugar, eso habla de una posición de honra que el Señor te entregó. C. La mujer es una parte o es una base fundamental de la familia. Hoy en día, en todas estas filosofías, en estas nuevas filosofías que han estado circulando, muchas de ellas basadas en ideologías liberalistas, homosexuales, feministas y podríamos ponerle un montón de títulos, se nos está diciendo que familia puede ser cualquier cosa. La familia es un concepto abstracto que la sociedad creó para tratar de encajar ciertos roles o ciertos géneros. Por lo tanto, no es solo un padre con una madre, sino que puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, una abuelita con un nieto. Eso es una familia, porque es un concepto ideado, establecido por la sociedad. Pero la base de la familia la creó Dios. Dios creó un hombre, Dios creó una mujer y dentro de esa relación nacen hijos. Y lo que Dios establece como familia es lo que el Señor bendijo. Ahora bien, tristemente, por causa del pecado del hombre o quizás por la negligencia de algunos, algunas abuelitas o algunos familiares de pronto han tenido que adoptar al hijo de o han tenido cierto la dicha de no ser padres y han optado. Eso no es en la familia de Dios, no, absolutamente sí lo es, Dios lo va a bendecir. Pero una familia, o digámoslo así, la descendencia no nacerá sin un hombre y sin una mujer. Por lo tanto, lo que forma en esencia una familia sigue siendo un hombre, sigue siendo una mujer. Y ambos se necesita para poder traer esa vida, para formar este vínculo. O sea, para que una abuelita se haga cargo de un nieto, tuvo que haber un hombre con una mujer que crearan y formaran un niño. Eso es básicamente, debemos decir evidentemente, que esto muchas veces está, lamentablemente en la sociedad que vivimos hoy día está demasiado trastocado, demasiado lamentablemente mal enfocado y tristemente, ¿cierto? Por causa del pecado del hombre, las bases fundamentales de la familia se están socavando. Y eso es por causa del pecado y es que el diablo desde un principio siempre ha querido destruir las bases fundamentales de la familia. Pero hermana, la mujer es una parte fundamental de la base de la familia.
Letra D. Usted es coheredera de la gracia de la vida. Esta es una de las bendiciones, hermanos, únicas que solamente una mujer puede tener. La dicha de ser parte de la creación de la vida. La palabra que Dios ocupa es coheredera. En pocas palabras, esa herencia de vida que el Señor da, esa formación de vida que Dios da, Dios le da la posibilidad a la mujer de ser quien pueda traer esa vida al mundo. Todos nosotros venimos de una mujer. Todos nosotros tenemos una madre. Obviamente fue necesario también la participación del padre, pero el padre evidentemente coloca, ¿cierto?, la materia prima, pero quien guarda y quien forma por 9 meses en el vientre, quien forma un vínculo más estrecho con la vida de ese pequeño es una madre. Por lo tanto, Dios le dio la posibilidad a la mujer de ser ese medio, podríamos decir así, o esa persona especial para traer la vida, hermano. Qué bendición, hermano. Créeme, hermano, que hay cosas que solo las mujeres entienden que el hombre jamás va a poder entender. El dolor de un hijo, el ver a un hijo, ¿cierto? Por muy viejote que sea, siempre como su bebé, sentir el dolor, hermano, pueden estar llorando 100 guaguas alrededor, pero la mamá va a cachar al tiro cuál es su guagua, y cuándo está llorando y cuándo la necesita. Porque hay un vínculo tan único que solo la mujer lo puede experimentar. Por lo tanto, tú tienes una enorme bendición que solo Dios te dio. Y que nosotros podemos ser admiradores de aquellas cosas. Es increíble, hermano, ver esa bendición que las mujeres tienen de ser coherederas de la gracia de la vida. En la letra E podemos decir que la mujer fue llamada a ser amada y admirada. Amada y admirada. Hermanos, los que tenemos la bendición de tener a nuestras esposas, Dios nos dice en su palabra que debemos amarlas, no entenderlas, porque el entendimiento solamente lo tiene Dios. Él las creó, Él sabe perfectamente cuál es el verdadero modelo que ellas tienen o la verdadera forma. Nosotros, nuestra responsabilidad es amarla y sin duda, una de las deudas más grandes que el hombre tiene con su mujer es demostrarle amor verdadero, que ella pueda sentirse admirada, que ella pueda sentirse apreciada, que ella pueda sentirse feliz, que ella pueda sentirse plena. Es muy hermoso ese pasaje donde en el capítulo de Proverbios 31-25, donde se habla de la mujer virtuosa, dice que ella le trae honor y su marido la hace sentir honrada. Hermano, claramente una de las maneras, una de las cosas más hermosas que uno puede hacer como hombre es hacer sentir amada a una mujer. Y quiero decir algo, cuando una mujer es amada, es apreciada, es tratada con respeto, es tratada con cariño, es tratado dándole el lugar que ella se merece, hermano, tú tendrás a tu lado a la mujer más fiel, a la mujer más amorosa, a la mujer más cuidadosa, porque siempre sabrá que sus necesidades estarán completas en ti. Ella es una ayuda necesaria, pero esa ayuda necesaria necesita sentirse amada y admirada. Por lo tanto, Dios creó a la mujer con esa maravillosa característica. Letra F. Posee un valor inapreciable dentro de la obra de Dios. Por ejemplo, los versículos que yo les nombro ahí, en Lucas 1, versículo 26 al 38 y Lucas 8, del 1 al 3, se nos da el ejemplo, ¿cierto?, de muchas mujeres que sirvieron al propósito de la obra del Señor. Quiero decir algo. Las mujeres, por su naturaleza, por su esencia, por su corazón, siempre serán los más fieles dentro de la iglesia. La gran mayoría de los miembros que una iglesia posee son mujeres. Las que siempre están dispuestas a hacer algo son mujeres. Las que siempre están al pie del cañón son las mujeres, porque tienen una sensibilidad más profunda con su Señor. No digo que los hombres no lo hagan. Hay hombres de Dios y hombres con un corazón muy sincero. Pero si estamos hablando, hermano, de la visión bíblica de la mujer posee un valor inapreciable. Y podemos ver el ejemplo de la Virgen María. Una mujer sujeta a la voluntad de Dios. Una mujer que le dijo al Señor, Señor, hágase con tu sierva lo que Dios ha querido. Y por lo tanto Dios la bendijo.
Y el saludo de ese ángel fue salve muy favorecida. Hasta el día de hoy, la Virgen María sigue siendo recordada como una mujer virtuosa. Una mujer, hermano, a la cual yo cuando llegue a la presencia del Señor me gustaría conocerla y quizás darle un fuerte abrazo porque ella por su obediencia nos dio la bendición de poder traer al mundo al Salvador. Por su obediencia y por su corazón sincero. De verdad, hermanos, la vida de las mujeres tiene un valor inapreciable dentro de la iglesia. Las necesitamos, son los complementos necesarios, son las ayudas que necesitamos dentro de las iglesias para que las iglesias sean fortalecidas. Y letra G, la mujer es llamada a ser tratada con dignidad y en alta estima. Con dignidad y en alta estima. Dignidad, hermano, dándole honor como un vaso más frágil. Honor por todo lo que ella es, porque fue creada y formada por Dios, porque es la ayuda necesaria, porque es la base fundamental de la familia. Ella es coheredera de la vida, ella necesita ser amada, ella tiene un valor inapreciable para Dios, por lo tanto debe ser honrada como tal. Y en alta estima, hermano, porque debemos aprender a reconocer a esas mujeres que se esfuerzan todos los días por dar lo mejor de sí para el beneficio de los suyos. Honro en esta tarde a las mujeres que nos oyen, a las hermanas que luchan y se esfuerzan y dan todo y mucho más allá de lo que han dado en sus vidas por sacar adelante a los suyos, por cuidar a sus pollos, por cuidar a sus familias, por no permitir que el nombre del Señor sea menospreciado. Doy gracias al Señor por mi esposa, porque es una mujer fiel al Señor, amante de su familia, cuidadosa de su marido y que siempre ha mantenido una feminidad que cada día encanta. Agradezco a Dios por mi madre, por los esfuerzos, por los sacrificios, por todo el empeño que ella nos puso en nuestras vidas para ser hijos de bien, hijos temerosos del Señor, personas que hiciéramos lo correcto. Doy gracias al Señor por esos modelos de mujeres que el Señor me ha permitido conocer, como también hoy día puedo conocer hermanas, jovencitas que quizás hoy día están preparando sus vidas y están siendo honrosas en su manera de llevar, que están esperando la voluntad del Señor, que cuando llegue el momento de armar sus familias, sus matrimonios, ellas puedan sentir en sus vidas el valor inapreciable que el Señor le ha dado a usted por ser mujer. No caiga en el engaño del feminismo. No caigamos en el engaño de afiliarnos a una posición que es totalmente contraria a todos los principios fundamentales y bíblicos que nos guían. No importa si la corriente de este mundo nos indica que esto tiene que ser aceptado. Quizás, igual que el video anterior, quizás esto podría ser inclusive usado en mi contra como una incitación al odio en contra de las mujeres. Pero la verdad es que no. No estamos llamando al odio, no estamos llamando al desprestigio. No te hemos tratado a ti como una ciudadana o una persona de segunda clase. Al contrario, tú delante de Dios tienes un valor apreciado. No permitas que una ideología que intenta a ti cambiar tu manera de pensar te lleve a un extremo donde tú quizás después te arrepientas en la manera en la cual tú estás llevando tu vida. Los hombres debemos apreciar el valor de nuestras mujeres y vivamos honrándolas y siendo sabios con ellas. Mujeres, no permitan que las corrientes de este mundo les infecten su corazón con ideologías satánicas, con ideologías que lo que intentan es menospreciar su posición delante de Dios. El feminismo, por lo tanto, no debe ser una afiliación o algo a lo cual nosotros deberíamos poner atención. Más bien debemos orar por aquellas mujeres que tristemente han sido cautivadas por este tipo de ideologías que le ofrecen posición, que le ofrecen libertinaje, que le ofrecen felicidad a costa del menoscabo de sus propias vidas. Hermanos, el cristiano en este tiempo está viviendo tiempos duros y todas estas cosas que estamos enseñando se están enseñando como verdades absolutas. Pero nosotros sabemos que la única verdad absoluta se encuentra en las páginas de la palabra de Dios. Ella es la verdad, ella es la vida y por lo tanto, mis amados hermanos, no debemos nosotros permitir que una corriente que no es cristiana, que finalmente lo único que va a llevar es al desprestigio de los hijos de Dios, esté permeando tu vida.
Por lo tanto, hermanos míos, he querido compartir este estudio con cada uno de ustedes para poder incentivarle y ayudarle a usted a entender cuál es la posición bíblica en cuanto al feminismo. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a este tema. Así que, hermanos míos, ruego que ojalá este tema sea de mucha bendición para su vida y que Dios pueda bendecir grandemente su corazón. Dios los bendiga y nos vemos, si el Señor nos permite, en una próxima transmisión, en un nuevo estudio bíblico, y esperando que ojalá este video se haya podido transmitir de buena manera, no se haya cortado, con un buen audio, ¿cierto? Y usted haya podido ser edificado. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos pronto, si el Señor así lo permite. Dios les guarde.